Sean todos bienvenidos. Crónica desde inicios del año 2019 generó este espacio denominado Pensemos Todos, una necesidad y una voluntad también de diferentes fuerzas políticas, sectores sindicales, trabajadores y empresarios, con el objetivo de mirar esta Argentina del futuro, la Argentina necesaria, una Argentina en construcción, se puede decir. La idea es justamente conversar, buscar no puntos que nos dividen, sino puntos de acuerdo, puntos positivos que en definitiva tienen que traer beneficios para toda la población. Esto es Pensemos Todos y a partir de ahora vamos a empezar a transmitir estos encuentros que se realizan gracias al esfuerzo y a la dedicación y a la voluntad del Grupo Crónica. Y quiero aprovechar los invitados del día de hoy. Por supuesto, Gabriel Montero está con nosotros, que nos viene dando un enorme impulso en este proyecto. Así que, Gabriel, gracias como siempre por apostar a este espacio tan necesario. Y hace días se presentó un proyecto muy ambicioso y por demás necesario, un proyecto y un plan Argentina contra el hambre. Daniel Arroyo es una de las caras de los hombres que hace años en Crónica viene hablando de la necesidad de impulsar este tipo de proyectos y lo escuchamos de su propia voz. Daniel, gracias por estar aquí. Un gran gusto. Fuerzas políticas tradicionales, automáticamente se nos viene el radicalismo y Ricardo Alfonsín está con nosotros. Se denomina como un militante y así lo es. Está con nosotros. Gracias, Alfonsín. Gracias, Lourdes, a vos. Y si hay algún sector que en estos últimos años estuvo al lado de toda la gente, sobre todo los más necesitados, por un lado estaban los movimientos sociales, pero por supuesto la Iglesia. Y un representante de la Pastoral Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Acaputo, también es clave que nos acompañe. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo es luchar contra el hambre, Daniel Arroyo? Puntos claves y sobre todo, ¿cuáles van a ser los primeros desafíos en caso de que el Frente de Todos llegue a gobernar a partir del 10 de diciembre? El desafío más importante es resolver el problema del hambre en Argentina. No puede haber hambre en un país que produce alimentos. Y hay dos cuestiones centrales. Uno es que todos accedan a la canasta básica de alimentos. Hay un punto clave hoy, el gran problema social argentino es que los alimentos aumentan todo el tiempo, va empeorando la situación. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero, lo que era un merendero pasó a ser un comedor, lo que era un comedor ahora también dan viandas, porque la gente grande no quiere ir al comedor, entonces los chicos van a comer y llevan la vianda. Se ha desacomodado mucho la situación alimentaria. Nosotros creemos, y con Alberto Fernández hemos planteado este plan Argentina contra el hambre, que tiene dos características. Uno es, tenemos que lograr que el acceso a la canasta básica de alimentos sea permanentemente para todos los argentinos. Esto es que haya ley de góndolas, que nadie tenga más del 30% de la góndola, fomentar las economías populares, fomentar la economía, lo que tiene que ver con los pequeños productores, armar un esquema para que la canasta básica sea accesible, no tenga el mismo precio que el resto de la economía. ¿Canasta básica de cuántos productos? Estamos hablando de 13 productos, que es leche, harina, arroz, huevos, fideos, galletitas dulces, yerba, carnes, verduras, frutas. Son 13 rubros que terminan siendo 200 productos cuando uno divide distintos tipos de carne, distintos tipos de productos. Ahí hay un tema. El otro tema es la malnutrición. Hay un problema de hambre en Argentina, de comer salteado, pero un problema de fideos, harina y arroz todos los días, que es lo que pasa hoy en los comedores. Queremos armar un esquema de tarjeta de alimentos que le permita a las familias una tarjeta que no va a ser para extraer dinero, sino para comprar directamente, que les permita comprar alimentos. Queremos arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años y orientar mucho al tema de consumo de lácteos. Porque hay un problema de hambre, pero hay un problema de baja del consumo de leche y de malnutrición, en especial en los más chicos. Eso es atacar el deterioro de la sociedad futura, ¿no? Absolutamente. La Iglesia, ¿qué rol? Sabemos el que está jugando hoy, ¿no? El papel primordial de contención, de asistencia. ¿Cómo se imagina que va a ser el rol de la Iglesia de aquí a la Argentina 2020, que viene con este tipo de proyectos que ya se están organizando? Yo creo que va a ser acompañar el proyecto de Argentina contra el hambre. Yo me dediqué a estudiarlo y analizarlo, comentaba Daniel ayer tranquilamente, y me parece realmente que tiene una perspectiva aún mayores que las que se visualizan con lo que acaba de decir. ¿Cómo qué punto? No, porque abre posibilidades a cooperativas, empresas cooperativas, vincula todo lo que dice Daniel con el trabajo, la educación, la salud, ¿no? Es decir, vincula el trabajo, es decir, entonces
si eso se potencia en las distintas propuestas que hay, que son muchas. Ayer yo se lo mostraba a un dirigente social importante que me vino a ver justamente para ver si yo lo podía acompañar en alguna mediación para poder hablar un poco más. Y yo le dije, mirá que todo eso que estás planteando está contenido en el documento que se presentó. Me miró como no creyéndome demasiado. Sí. Entonces lo agarré el proyecto, lo puse sobre el escritorio y dije, mirá, me dice, tenés razón, me dice, ojalá que se haga. Y entonces le planteé, ¿por qué no? Entonces yo creo que ahí bien, yo creo que ese documento va a implicar por parte de todos un esfuerzo muy grande, porque es una responsabilidad de todos, no de todos del frente, de todos los argentinos, que me parece que es hora de que pensemos el país, la nación, pensando que la nación somos todos los argentinos, que no es una abstracción. Alfonsín, es difícil imaginar que un día se acaba la grieta. No es algo que se puede decretar, que sí se puede impulsar. ¿Cómo se hace? Es absolutamente necesario terminar con la grieta. Yo digo que no es condición suficiente, pero es condición necesaria para empezar a resolver los problemas, no solo de la coyuntura, que son muy graves y difíciles, sino los problemas estructurales que tiene la Argentina. Yo creo que hay que poner en marcha en el país una segunda transición. La primera fue de la dictadura a la democracia. Ahora tenemos que poner en marcha la segunda transición, que sería del subdesarrollo, del atraso, del estancamiento al desarrollo. Desarrollo y crecimiento no son la misma cosa. Se puede crecer y puede aumentar al mismo tiempo la pobreza. Eso pasa en muchos países del mundo. Necesitamos que el crecimiento se traduzca en bienestar general, que el crecimiento se pueda distribuir de manera equitativa en el conjunto de la sociedad para que todos podamos vivir mejor. Ahora, los problemas que nos anclan al subdesarrollo no son problemas fáciles, son problemas muy difíciles. No solo hacen sufrir a muchísima gente, sino que son problemas de difícil resolución, porque hay en juego intereses muy poderosos que hay que conciliar. Y desde mi punto de vista, la mejor manera de enfrentar esos problemas es a través del consenso. El que crea que es mejor enfrentar esos problemas que nos anclan en el subdesarrollo a través del agravio, la descalificación, la confrontación, la atribución al adversario de intenciones perversas o de mala fe, bueno, se está equivocando. Y la grieta no es gratuita, tiene costos sociales muy severos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para terminar con la grieta. Eso hará posible el diálogo, y el diálogo hará posible que se arriben a consensos respecto de aquellas cuestiones que son más complejas entre las distintas fuerzas políticas, entre los sectores de la producción y los sectores del trabajo. Habrá que discutir mucho allí para ver si podemos acordar políticas que nos permitan con el tiempo, no de un día para el otro. Claro. No hay que ser demagogo. No es fácil como creían algunos, ¿eh? Algunos creían que todo se resolvía muy fácilmente, que si los problemas en la Argentina no se resolvieran porque los políticos eran inútiles, incompetentes o no conocían el mundo. Bueno, los que pensaban así han llegado al gobierno. Y la verdad que desde el 2015 los problemas, en lugar de resolverse, empeoraron. Así que bueno, espero que podamos terminar con la grieta. Soy optimista porque Alberto Fernández ha dicho, y yo he hablado con él, antes de las elecciones, antes de que fuera candidato, y hemos coincidido en la necesidad de terminar con la grieta y de buscar consensos para poder enfrentar los problemas difíciles que tenemos que enfrentar. Eso es lo que hizo Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que hizo España después de la dictadura del franquismo. No estamos inventando nada nuevo. Yo soy optimista porque veo que, bueno, de parte de Alberto Fernández hay una comprensión muy clara acerca de la necesidad de poner en marcha el diálogo. Espero que la sociedad reclame a todos los partidos políticos, y espero que mi partido entienda que es necesario hacer el esfuerzo, si es necesario cooperar con un gobierno que, sea cual sea el que le toque ganar, tiene que encargarse de resolver estos problemas. Si no, vamos a vivir problemas muy difíciles en la Argentina. Puedo entender que entonces el radicalismo podría sumarse a este esfuerzo del frente. Yo creo que en la Argentina... En un momento usted dijo, lo que viene es el frentismo. Sí, tal cual. ¿No? Yo no creo, hace rato que yo vengo diciendo esto, no creo que vuelva el bipartidismo, creo que puede venir el bifrentismo, y tal vez empezando por el trifrentismo.
trifrentismo. Sí, pero después derivando en un bifrentismo. Y espero que la Unión Cívica Radical, bueno, forme parte de un frente de centro-izquierda progresista que nos vincule a nosotros con nuestra razón de ser. Nosotros nacimos para defender a los sectores del trabajo, a los sectores de la clase media, a los jubilados, a los médicos del sistema público, a las enfermeras, a los docentes. Qué lejos quedó, ¿no? Bueno, claro, hemos en los últimos años, la verdad que cuesta reconocer al partido. Me gustaría preguntarlo de esta manera a los tres, porque tienen roles destacadísimos en la sociedad. Si el mundo tiene un problema similar, cada país con sus características, por supuesto, desde hace bastante tiempo, y es la falta de movilidad social ascendente, y eso genera desesperanza. Y si yo escucho, por lo menos, al menos en estos tiempos, que la mayor parte, no solo de la ciudadanía común, sino sobre todo de la dirigencia política, está en contra de seguir profundizando antagonismos estériles como la grieta o como se la quiera llamar, ¿cuál es, digamos, la perspectiva? Porque nosotros acá decimos, en 2 semanas se vota y se elige un nuevo periodo de gobierno. De uno y de otro lado dicen, hay que dialogar, hay que generar consensos, ahora vienen otras etapas, etcétera, y por supuesto que todos analizamos probabilidades, pero para no decirlo en términos de expectativas, yo digo, ¿cuáles van a ser los roles que van a jugar los distintos actores sociales en esto que se viene a llamar una necesaria, bueno, la Pastoral Social convocó, ¿no es cierto?, a una jornada muy importante con participación de todos, del gobierno, de la oposición, de los sectores sociales y sindicales? ¿Cuál va a ser el rol que los distintos partidos, actores sociales tienen que jugar en esto que vos, Daniel, llamaste una lucha frontal contra el hambre, que el gobierno actualmente llama, digamos, una revitalización de un alicaído proyecto, pero que en definitiva la sociedad está reclamando, un periodo nuevo? ¿Cuáles van a ser los roles? Yo creo primero que hay que construir un pacto social duradero y sostenido en la Argentina que establezca mínimos. A mí me parece que hay 3 mínimos claves acá. Primero, no puede haber hambre. Partamos de esa base, no puede haber hambre. Argentina no puede haber hambre, un país que produce alimentos, con lo cual el gobierno próximo y los 5 gobiernos que vienen, la canasta básica tiene que estar resuelta. Segundo, todos los chicos tienen que estar en la escuela. A mí me parece que hay un punto clave en la Argentina, la mitad de los chicos están fuera de la escuela secundaria. Nosotros con esta escuela secundaria no estamos yendo al siglo XXI y tenemos un problema estructural. Necesitamos que todos los chicos estén en la escuela secundaria e ir a una escuela secundaria de calidad. Y lo tercero, que yo creo que es clave y que es la forma de movilidad social hoy, es cortar la venta de droga en los barrios. ¿Quién le va bien hoy? ¿Quién tiene movilidad social? El que vende droga, que finalmente tiene billetes y termina dando crédito. ¿Qué debería hacer alguien para que le vaya bien a Argentina? Estudiar y trabajar. ¿Cuál sería la manera de movilidad social? Que alguien estudie y trabaje, y que una familia le diga, ponete las pilas, estudiá, dale. Que sea más rentable tener un trabajo estable que vender droga, por ejemplo, o cualquier otra. Y que uno le promueva estudiar, y que mejor que cuanto más estudie le va a ir mejor, y cuanto más se ponga las pilas para trabajar le va a ir mejor. Bueno, eso implica, a mí me parece que 3 elementos clave. Hay que resolver el problema del costo de los alimentos y del hambre en Argentina. Hay que dejar claro que necesitamos que por lo menos todos los chicos pasen por la escuela secundaria, y una escuela secundaria de calidad del siglo XXI. Sí. Y hay que establecer, cortar con los créditos usurarios, cortar la venta de drogas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Un pibe que estudia y trabaja, llega a las 7 de la tarde a su casa, baja del colectivo, va caminando para su casa, pasa por la puerta que vende droga y ese pibe dice, yo trabajo todo el tiempo por 9.000 pesos al mes y esta gente hace eso en pocos días. Tenemos que hacer una ruptura, y a mí me parece que hay acuerdo entre todo el sistema político sobre esto que estoy diciendo, entre gran parte de la dirigencia social, sindical, ni hablar eclesiástica. Entonces tenemos que establecer criterios. Hay cuestiones que tenemos que sacar de la competencia electoral y que sí o sí tenemos que lograr, si no, no hay manera. ¿Crédito usurario, Daniel? Crédito usurario es, el sistema de crédito es el que tiene tarjeta de crédito, paga el mínimo para tirar para adelante, 170% de interés anual. El que va a la financiera esquina, 200%, el que va a financista del barrio, lo que fuera, y el que vende droga, que tiene billetes, terminando crédito diario, da crédito y cobra todos los días, a tasas mayores al 30% mensual. Estamos ante una situación, graficar el extremo. Una persona saca 1.000 pesos de crédito, está desesperada, sí, paga durante 25 días 50 pesos por día, le van a cobrar 50 pesos por día, paga 30% de interés mensual. Esas cosas no pueden pasar. Es decir, uno puede debatir un montón de cosas en Argentina. Claro, pero eso no, esos son los mínimos. No puede pasar. Esos son los Hay mínimos que debemos dejar claro. Hace pocos días se logró un encuentro con empresarios, con gremios, hablando de la necesidad de este pacto social o contrato social, o llamemos como sea. La idea, nosotros comenzamos el año pasado en la jornada de Pastoral Social, sí, inspirándolos en el esquema de Francisco Laudato Si,
cuidemos la casa común, hablando del planeta, y nosotros dijimos, bueno, nuestra casa común es la Argentina. Entonces cuidemos la Argentina. Para cuidar la Argentina, planteamos hacer un nuevo pacto social para el siglo XXI, donde se hablaba de la necesidad de un pacto, de acuerdo entre distintos sectores, en función del bien común. Claro. Y a partir de ahí pusimos una serie de contenidos, sea en lo económico, en lo político, en lo social y demás. Y este año volvimos sobre el tema del pacto social, porque queríamos insistir con eso. Nosotros veníamos ya desde hace más de 11 años, que como todavía Bergoglio y los obispos de Buenos Aires, la necesidad de una cultura del encuentro. Cultura del encuentro. De la cultura del encuentro. El tema del pacto social para nosotros tiene que ver, se vincula con la cultura del encuentro. Es decir, reconocernos todos como parte de una nación. Por eso lo que yo comentaba antes, ¿no? Sí. Es decir, no es una entelequia la nación, son personas concretas, chicos, mujeres, es nuestra cultura, ¿no? Entonces la idea es cómo generar, junto con los acuerdos que planteaba Daniel, también otra serie de acuerdos de superestructura, vamos a decirlo así, entre el mundo empresarial, el mundo sindical, la política, los inversores, los bancos, el capital. Yo estoy convencido, no se puede pensar un proyecto de país si no sentamos a la mesa de la discusión aquellos que tienen el dinero. Tenemos que ser muy realistas. En un país que te están diciendo que hay cerca de 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, o gran parte afuera y otra parte acá adentro, venir a preguntarnos ¿dónde vamos a sacar inversiones? Parece un chiste, de mal gusto. O sea, me parece que lo que habría que plantearse es ¿cómo acordamos en un proyecto de país que acordemos entre todos, pongamos una direccionalidad, pongamos las normas, las reglas de juego, en serio, y que también el sector financiero aporte a ese proyecto? Porque no es solo dinero del sector financiero, acá se hizo un blanqueo. Sí. Y la plata quedó afuera. Digamos, ¿qué mediaciones se pueden poner para que parte de esa plata venga dando todas las garantías? Yo creo, eso quiero ser claro, ¿eh? Sí, no, está bien. Hay que sentarse y hay que dialogar, pero tenemos todos una obligación moral. Y la responsabilidad moral, hace muchos años Bergoglio habló sobre un texto que se llamaba La deuda social y la doctrina social de la Iglesia. Es decir, un momento donde el episcopado argentino dice, tenemos una deuda social. El núcleo duro, en ese entonces el 25% de pobres. ¿Y esa deuda entre quién está? Entre justamente los pobres y aquellos que hemos generado, el Estado que tiene que hacerse cargo y ver cómo organiza eso. Porque los pobres no nacieron en la Argentina por el azar, nacieron a causa de decisiones políticas y económicas. Y eso hay que dejarlo claro. Alfonsín, Ricardo, se dice que teniendo en cuenta la última devaluación y la inflación que se mantiene, podríamos llegar a terminar 2019 con un 40% de pobres. ¿Cómo se explica? Si alguien quiere entender la Argentina de ahora y se va a encontrar con ese número, ¿cómo pasó a este porcentaje? Bueno, por todo lo que vos acabas de decir, ¿no? Y como consecuencia, entre otras cosas también de la grieta, la imposibilidad de llegar a acuerdos para evitar que estas cosas ocurran. Yo insisto con lo siguiente, hay que ver cómo resolvemos esto, ¿no? No se resuelve de un día para el otro, no hay que ser demagogos. Sí se pueden ir paliando a través de decisiones como las que vos acabás de hacer conocer y las que hizo conocer Alberto Fernández el otro día, que ojalá las hubiera adoptado el gobierno, y ojalá mi partido las hubiera propuesto antes, ¿no? No digan nada que yo digo esto. Ojalá, en serio. ¿Podría? Sí, ya lo sé, sí. Bueno, se presentó hace días, podrían decir, bueno, sí, nos claro, sumamos, ¿no? Como gobierno ahora. Yo lo he dicho, así como he criticado decisiones que acompañó mi partido, voy a acompañar decisiones, si creo que son correctas, que pueda cuestionar mi partido. Bueno, y digo, pero yo creo que, insisto en esto, la única novedad en la Argentina
Lo único que sería nuevo en Argentina sería intentar acuerdos, consensos fundamentales entre las distintas fuerzas políticas. ¿Qué son los consensos? Esos son soluciones de compromiso, en definitiva, en la que cada uno de los actores involucrados, la política, los actores de la producción y el trabajo, ceden un poco. No es fácil, nada es fácil en política. ¿Qué creían que era fácil? Que se resolvía todo fácil, todo muy complejo. Ahora, yo creo que vale la pena intentarlo. Así lo hicieron en otros países del mundo a lo largo de la historia. Y creo que la Iglesia, lo he dicho siempre, desde el 2015, no ahora porque está el padre Caputo, que da un gusto hablar con él. No, lo he dicho siempre, desde el 2015. Por supuesto, en soledad con Gaby también ha dicho más o menos lo mismo, que era necesario un acuerdo en el 2015 para poder enfrentar todas las dificultades de la coyuntura y para empezar a recorrer el camino del desarrollo. La Iglesia, los credos pueden ser un paraguas importante para esa mesa de diálogo. Se intentó en otras ocasiones, en 2 ocasiones se intentó en la Argentina y tuvo éxito. Una en la década del 80, para cumplir con el principal objetivo de aquella transición, terminar con las dictaduras. Ese era el principal objetivo. Y eso fue obra de acuerdos implícitos o explícitos de toda la dirigencia política, con sus más y sus menos, todos, de toda la dirigencia social y la inmensa mayoría de los argentinos. Claro. Y después del 2001, el presidente Duhalde convocó el diálogo argentino con la Iglesia y fueron capaces, entre los actores de la economía, los actores del trabajo y los actores de la política, de encontrar acuerdos que nos permitieran superar esa crisis. Yo soy optimista respecto del país. Ahora, si queremos... Será la tercera, entonces. Entonces, no, pero esta es la tercera, no para una coyuntura. ¿La vencida? No para una coyuntura nada más, sino para el mediano y el largo plazo. Totalmente. Para definir un proyecto de país acordado entre todos. Bueno, tomando ese punto, yo les quería preguntar, estos días hay una fuerte ofensiva planteando el tema impositivo desde el punto de vista de más impuestos, el agobio de los impuestos, lo cual debe tener alguna base de realismo, todos lo conocemos. Sin embargo, cuando uno mira la estructura impositiva argentina y la compara con la estructura impositiva de los países europeos o los países incluso de América del Norte, Argentina tiene una imposición que se llama regresiva, desde el punto de vista que el que paga impuestos es el que consume, y el que consume todo en comida, por supuesto, le queda mucho peor. La pregunta es esta, y se la hago obviamente a cada uno de ustedes. ¿Existen posibilidades, más allá de la coyuntura, de plantear, parecernos a aquellos países que después decimos que sus sociedades funcionan un poco mejor, a partir también del esfuerzo fiscal, del esfuerzo de quién pone y a quién va dirigido lo que pone? Y la última, un concepto muy fuerte, porque es una demanda social acá y en el resto del mundo, y se está viendo. ¿Qué opinan ustedes de la necesidad de incorporar ese esquema impositivo, un esquema de austeridad republicana? Arranco por lo segundo. Claramente, si no hay austeridad republicana y no hay ejemplaridad, se va a aumentar la distancia entre la política y la sociedad. Yo creo que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. La sociedad no solo se ha desenganchado del gobierno, que a mí me parece que ha pasado ya hace un año, sino que no cree en nada. Y ese es parte del problema estructural. Construir credibilidad, generar esperanza, generar mecanismos de trabajo en conjunto implica ejemplaridad. No hay manera. Yo creo que hay que repensar todo el sistema político argentino en términos de institucionalidad, de representatividad y de legitimidad y de la estructura de gastos del sistema político argentino. Está claro que tiene una estructura de gastos la política muy por encima de lo que da un país con casi 40% de pobreza. Creo en esencia que la cuestión tributaria, Argentina tiene un sistema absolutamente regresivo, pagan más los que menos tienen en proporción claramente. Sí sale eso de un gran pacto y un gran acuerdo, porque junto con eso hay un montón de pymes que están agobiadas, que no dan más, que tienen una presión tributaria desesperante. Ha aumentado mucho los servicios, entonces hoy objetivamente los costos fijos han aumentado tanto que no solo se endeudan las familias, sino que se endeudan las pymes, los comercios. El que termina descontando cheque al 80-90% de interés, da todo desquiciado. A mí me parece que la Argentina necesita una reforma tributaria, una reforma institucional, política, me parece importante. Y creo también necesita establecer bases respecto al control, a la transparencia. Objetivamente, acá necesitamos órganos de control que sean independientes, que controlen al gobierno de turno, el que fuera en cada momento. Tenemos que rearmar mucho. La Argentina tiene, a mi modo de ver, un problema
del funcionamiento de la estructura económica. Si mañana la soja está a 900 y la economía vuela, la pobreza baja a 25 y se traba ahí. Hoy la pobreza es mucho mayor porque no se toca ese núcleo, no se logra bajar. Eso, si no hay cambio del funcionamiento de la estructura económica, no va a pasar. Hay un problema ahí. Hay un problema de credibilidad y de transparencia, objetivamente, es así. La clase política vive mucho mejor que la sociedad, no padece los mismos problemas de la sociedad. Eso es muy evidente y es lo que genera una tensión cada vez más grande. Y hay un problema de no acuerdo respecto de qué modelo de desarrollo tenemos, para dónde vamos, qué tipo de actividades económicas, sobre qué bases. Bueno, yo aspiro a que eso lo resolvamos en los próximos años, pero no aspiro porque quisiera que lo resuelva el problema el gobierno de Alberto Fernández, sino que o lo hacemos en los próximos 4 años o se complica de todo esto. Simplemente, nosotros tenemos 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones. Este joven o esta joven ya es mamá o papá. Sus chicos ya nacieron. En los próximos 4 años definimos si vamos a una 4ª generación de exclusión o hacemos un cambio profundo y el cambio implica varias cosas. En todo este contexto, ¿viene el Papa? El Papa Francisco, porque ya se empezó a manejar la información. 2020 llegaría a Argentina. Llamá a Santa Marta y preguntale. A esta hora no me van a atender. Mira, esa yo creo que es una decisión privativa de él. Él vendrá cuando le parezca que es conveniente. ¿Debería venir? Dijo la otra vez, hace un tiempo atrás, que le gustaría venir o que por ahí podría venir el año próximo, pero lo dijo como una posibilidad nomás. No me toca a mí decir si debería. Pero hay un brillito en esa mirada, hay un brillito en la mirada. ¿En qué estamos de acuerdo hoy? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo como esos mínimos básicos que está mencionando Daniel Arroyo? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo en la necesidad de discutir la estructura productiva del país. Queremos seguir siendo un país productor básicamente de materias primas. Si no modificamos la estructura del país, va a ser muy difícil. La estructura de la producción del país va a ser muy difícil. El sistema tributario es un tema central, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Uno de los capítulos centrales a la hora de la distribución del ingreso es quiénes pagan los bienes que necesita el Estado para prestar servicios esenciales, quiénes son los que más pagan. Claro. Bueno, tenemos que discutirlo entre los argentinos públicamente, que sepa la sociedad qué esfuerzo está dispuesto a hacer cada uno. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en la educación, pero no solamente respecto de que la escuela debe enseñar efectivamente, sino de qué debe enseñar la escuela también. Son dos cosas distintas. Una cosa que yo diga, la escuela debe enseñar, muy bien, pero ahora te pregunto, ¿qué debe enseñar? Porque algunos parece que quieren que la escuela enseñe solo para el mercado, y yo creo que la escuela debe enseñar para la ciudadanía también, debe formar en valores, debe formar en conciencia acerca de que somos un país, de que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, de que somos un colectivo, como decía el padre, que tenemos que trabajar en conjunto para el bienestar general. Creo que nos podemos poner de acuerdo respecto de la ciencia y la tecnología. No tenemos posibilidades de cortar la brecha con los países desarrollados si no apostamos a la ciencia y a la tecnología. Hoy somos demasiado subdesarrollados para no invertir. Pero, como decía Nerú, decía, ¿por qué quieren ciencia y tecnología si somos un país pobre? Precisamente, claro, para dejar de ser un país pobre. A ver, miren, se lo nombra Steve Jobs, por ejemplo, como un gran emprendedor, ícono, los garajes, claro, y Steve Jobs no hubiera podido hacer ni el 10% de lo que si no hubiera sido por el Estado americano, que invirtió miles y miles y miles de millones de dólares en ciencia, en investigación básica, para que este señor pudiera hacer a través de la tecnología la empresa que hizo, con muchísimos subsidios del Estado. Detrás de cada emprendedor hay un esfuerzo grande del Estado en ciencia, en tecnología y en subsidios. De esos subsidios no se hablan, ¿eh? No, de esas no. De eso no se habla. Bueno, pero yo creo que es el rol del Estado, es otra cosa en la que nos tenemos que poner de acuerdo. Y como decía Daniel, un Estado íntegro, que es transparente, un Estado idóneo, inteligente. Emile Durkheim, un filósofo y sociólogo francés, decía: el Estado es la inteligencia de la sociedad. Una sociedad sin Estado es una sociedad sin cerebro. Voló el tiempo. Una muy cortita. El primer desafío que se plantea el futuro gobierno, ¿cuál es? Asumiendo un 10 de diciembre, ¿qué es lo primero que tienen en mente, más allá del proyecto de Argentina contra Parar la caída. Nosotros tenemos que parar la caída, resolver el costo de las canastas básicas de alimentos, armar un sistema de crédito no bancario a tasas bajas para desendeudar a la familia. Digo, viene diciembre, se viene la fiesta. 10 de diciembre tenemos que hacer eso, y para que haya fiestas en paz, tenemos que resolver el tema de los alimentos, tenemos que ayudar a desendeudar a la familia, ser claro que vamos a cuidar sectores
sectores como la industria textil, donde trabajan mujeres y jóvenes, y orientar mucho al tema de infraestructura básica. El Estado tiene que empezar a caminar para ese lado. Yo simplemente soy optimista respecto a lo que estamos hablando por lo siguiente, porque en la Argentina no hay problemas ni étnicos, ni culturales, ni religiosos. La grieta es un tema de debate sobre lo que hay que hacer. No hay un problema de miradas distintas, culturales, religiosas, como tienen otros países. Acá el problema es cómo resolver el tema del desempleo, cómo ponemos en marcha la actividad económica, si conviene ir por el lado del textil o otro sector, pero no hay un problema de creencias encontradas, con lo cual es un tema de resolverlo, básicamente. Gracias a todos. Gracias. Vamos a seguir pensando entre todos en estos espacios. ¿Quiere decir algo? No, quería agradecerte, Lourdes. No, a ustedes, Muchas gracias. de verdad. ¿Sintieron y cómodos? felicitar a Crónica Por favor. por la iniciativa. Exacto, desde el comienzo de año empezamos, pero bueno, ahora vamos a empezar a ¿Y compartir. Gabriel algunos los ayuda también? Clave, Bueno, clave. Gabriel también. A ustedes, como siempre, gracias por Gracias a acompañarnos y hasta un próximo encuentro.